Vamos a dar comienzo a la actividad. ¿Norberto no está? No, ahora voy a explicar. Mi nombre es Alicia Lagarrigue, yo soy una de las que colaboró en la organización de estos 3 encuentros, junto a la licenciada Eva Rottenberg, miembro del enlace APA-COWAP, y a la doctora Nora Revere, secretaria de APA-COWAP. Justo preguntó Abel, hoy teníamos programado la participación del doctor Maruco, pero por un tema personal no va a poder participar, así que lamenta mucho no poder acompañarnos, y nosotros también, porque teníamos ganas de escucharlo, y en su lugar va a participar la licenciada Eva Rottenberg. Vamos a dar, entonces, este es el último de los 3 encuentros de APA-COWAP, en lugar de las jornadas programadas para este año sobre violencia y diversidad, que debieron ser postergadas por la pandemia, y en su lugar hemos decidido realizar estos 3 encuentros consecutivos donde tocamos los siguientes temas: diferencia y género, cómo pensar la construcción de la identidad de género en los niños, y el de hoy, que es salud mental y género. ¿Cómo incide la discriminación de la diferencia sexual y de género en la salud mental? ¿Cómo afecta el cambio en la cultura acerca de las posiciones de género en la salud mental familiar? Estos serán algunos de los ejes que pensamos que podemos abordar hoy. Voy a ir leyendo en orden a presentarlos en el orden que van a participar. Primero hablará el doctor Abel Mario Feinstein, médico especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis, miembro titular con función didáctica y expresidente de la APA. Expresidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, full member y ex miembro del Board de Representantes y del Comité Ejecutivo de la IPA, miembro del Comité de Temas Institucionales de la IPA y Premio CONEX en Psicoanálisis del 2016. Dicho esto, Abel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias a COWAP, a Eva, digamos, encargada de las relaciones entre COWAP y la APA, a la APA, a vos, Alicia. Es un placer estar acá con Humberto y ustedes. Lamento que Norberto no haya podido estar, porque me parece que es un tema muy importante y celebro que COWAP y que la APA puedan tomarlo, el tema que se nos propone de salud y género. Si Guillermo me ayuda con el PowerPoint que tenemos, así vamos ordenando la exposición. ¿Pasamos? Siguiente. El tema de género y salud, años atrás, hubiera sido pensado, ¿qué hacen los psicoanalistas hablando de 2 palabras que no son específicamente del vocabulario psicoanalítico? Por suerte, hoy en día, género y salud es algo que, si bien no pertenecen al acervo del psicoanálisis, es algo que un psicoanalista tiene que manejar para poder hacer su práctica, y que permite que el psicoanálisis, que como sabemos es una teoría, una forma de terapia y un método de investigación, se pueda aplicar a cuestiones de salud pública, a cuestiones que hacen al tratamiento y a la prevención en salud, y que me parece que es muy importante, por lo cual celebro que la APA y COWAP puedan proponernos hablar desde una institución psicoanalítica a estos temas. Esto tiene que ver con algo muy importante que muchos de nosotros venimos insistiendo, que es la importancia de lo interdisciplinario. Hoy en día las ciencias crecen en los límites. Esto es un concepto de Trías, que es un filósofo español, que planteaba la importancia del trabajo en el límite, cómo crece, digamos, la práctica cuando trabajamos en los límites. Y hoy vamos a trabajar en esa interfase entre el psicoanálisis, la salud, la sociología, y bueno, vamos a tratar de aportar algo sobre eso. Celebro que esté con nosotros Humberto, querido amigo y colega, actualmente director de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, porque me parece que es una persona en este momento a cargo de este tema a nivel, digamos, comunitario, y celebro que pueda estar con nosotros acá. ¿Seguimos? Como ustedes saben,
a partir de 1952, para la Organización Mundial de la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad. Como ustedes ven, sería imposible que el psicoanálisis y los psicoanalistas no nos interesáramos en incorporar actividades para pensar desde el psicoanálisis el tema de la salud. ¿Seguimos? Hace ya algunos años se hacen congresos de promoción de la salud porque hay cuestiones que son esenciales para poder hablar de salud. ¿Cuáles son las condiciones y los recursos fundamentales para la salud? Fíjense, paz, cobijo, alojamiento, vivienda, educación, alimento, ingresos, un ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad. Dejé a propósito el tema de justicia social y equidad porque creo que es el que toca quizá más de cerca el tema que les quiero plantear hoy. ¿Seguimos? La idea de este grupo que trabaja en promoción de la salud es que el salud sea un recurso para la vida y no un objetivo de vida. La idea que la salud es un concepto político y social, que salud para todos debe suponer que todos no son iguales. Esto es muy importante. Ya Alicia dijo algo en la introducción, el tema de la discriminación. La idea de que todos no son iguales es muy importante. Y por último, la idea de que la desigualdad socioeconómica o de clase y la desigualdad de género hay que analizarlas en conjunto. Esto es muy importante, ¿sí? Me parece que no se puede separar una cosa de la otra. Adelante. Como ustedes saben, el género es un constructo social. El sexo, nacemos, tenemos cromosomas que determinan el sexo, es algo ligado a la biología, a la genética. El género, como sabemos, es un constructo social y que son los atributos que una determinada sociedad piensa que son los apropiados para un hombre o una mujer. Entonces, enfatizamos que es un constructo social. ¿Seguimos? Esto es algo que a mí me sorprendió preparando esta charla, que ya en el siglo XVIII, Poulain de Barré planteaba que la desigualdad social no es consecuencia de una desigualdad natural, sino que la desigualdad social y política, la que produce teorías que postulan la inferioridad de la naturaleza femenina. Fíjense, siglo XVIII ya había gente que pensaba este tipo de cosas. Y el psicoanálisis es parte de estas teorías que queremos ver en qué medida contribuyen o en qué medida potencian esa desigualdad y esa discriminación. ¿Seguimos? En el siglo XX entonces aparece, eso era el siglo XVIII, en el siglo XX aparece el psicoanálisis, pero no solo el psicoanálisis. Tenemos a Simone de Beauvoir diciendo no se nace mujer, se llega a serlo. Las teorías queer, que ustedes habrán escuchado en las reuniones anteriores, que cuestionan el binarismo, y a diferencia de las teorías queer que cuestionan el binarismo, el pensamiento feminista muchas veces sustentado en ese mismo binarismo que las teorías queer cuestionan. ¿Seguimos? ¿Qué es entonces el enfoque de género? El enfoque de género es analizar las relaciones sociales entre hombres y mujeres teniendo en cuenta la desigualdad que está implícita en esa caracterización. El interés del enfoque de género no es estudiar al hombre o a la mujer, sino las relaciones, especialmente de desigualdad, en relación a la distribución del poder. ¿Seguimos? La idea de género supone que esa desigualdad puede llegar a relaciones de dominación. La idea es quién en la pareja va a asumir las cuestiones del cuidado, del care, en inglés, y del trabajo doméstico. Estas cuestiones banales es algo que está implícito en este planteo que estamos haciendo.
¿Quién de los dos se ocupa de los niños y de las tareas domésticas y acepta ponerse al servicio del otro o de los otros? Esto que parece algo muy elemental, creo que es interesante plantearlo. Ahora vamos a seguir un poquito con esto. Adelante. No sé si te han tenido la oportunidad de ver esta película, y los que no la vieron se las recomiendo. La voz de la igualdad es la historia un poco ficcionalizada de Ruth Bader Ginsburg. No sé si la tienen, es una jueza que Clinton puso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero que se hizo famosa porque cuando era joven veía que todas las causas en los tribunales terminaban dándole la razón a los varones, y que si se planteaba la defensa desde la perspectiva de las mujeres, digamos, esto siempre terminaba mal. Durante muchos años renegó con esto y cuestionaba esto, hasta que una vez encontró un caso de un hombre que cuidaba a su mamá, una señora grande, enferma, y que el gobierno de Estados Unidos no le quería pagar los $200 que se le paga a las mujeres que cuidan a otra persona. Fíjense, encontró un caso donde la discriminación era al revés. El discriminado era el varón. ¿Qué pasó? Lo ganó, porque defendió la causa de un varón. A partir de ese momento, esto quedó como un hito en la posibilidad de defensa, digamos, de las cuestiones de género y de la discriminación de la mujer. Hay una cita aquí en esta foto de la derecha, que ella dice que cuando a veces le preguntan si es suficiente que haya, ¿cuándo va a haber suficientes mujeres en la Corte Suprema? Y ella dice que cuando hay 9, digamos, la gente se choquea, pero si hubiera habido 9 varones, nadie hubiera preguntado acerca de eso. Nuevamente, ¿no? Sorprende cuando, digamos, se trata de el tema de los varones cuestionado. De nuevo, la voz de la igualdad fue el eco, digamos, más importante del trabajo de esta mujer. De estas cosas quiero hablarles. ¿Seguimos? El tema de género ha sufrido a lo largo de estos años, sobre todo a partir de los últimos años, quizá las últimas 2 o 3 décadas, ha tenido cambios culturales enormes en los vínculos humanos, en la diversidad amorosa y erótica, el cuestionamiento de la lógica binaria, como dije antes, del matrimonio, nuevas formas de familia, nuevas identidades, matrimonio igualitario, ley de género, de identidad de género, el cuestionamiento del patriarcado. Todas son cosas que hemos venido viendo felizmente en los últimos años, ¿no? ¿Seguimos? Y tenemos esta ley que creo que nos puede enorgullecer de identidad de género desde 2012, ley 26743, que reconoce el derecho a tener identidad sexual autopercibida. En realidad, digamos, tiene que ver con el tema de la identidad de género, ¿no? ¿Seguimos? Perdón, y la atención sanitaria, que es algo que quería, digamos, justamente toca el tema de lo que estamos hablando hoy de la salud, ¿no? Que les permite a todas las personas, digamos, que están involucradas en este tipo de problemáticas, tener acceso a la atención sanitaria integral de personas trans, cosa que es muy, muy importante. A raíz de todos estos cambios que hemos estado viviendo, tenemos que revisar los imaginarios sociales y algunos conceptos del psicoanálisis, y por eso es importante que nosotros, los psicoanalistas, podamos decirle a la gente este tipo de cosas, que también estamos dispuestos a abrir, a cuestionar, a discutir nuestras teorías en la medida que necesitan ser revisadas. Sobre todo porque muchos piensan que el sistema binario hombre-mujer, masculino-femenino es muy patologizante. Por eso, en los últimos años, tenemos la posibilidad de tener género neutro o transgénero, justamente para salirnos de esta separación tajante masculino-femenino, que el que no encuadre en esto es considerado anormal. ¿Seguimos? ¿Qué diferencia hay entre
la perspectiva del psicoanálisis y de la sociología. Para un sociólogo, digamos, esto es una cuestión de prescripciones, de eslóganes, de estereotipos, de condicionamientos que vienen desde el exterior, o sea, no es una cuestión normativa. Para un psicoanalista nos interesa rescatar la dimensión enigmática de la asignación de género y sobre todo la manera en la cual, cómo se traduce ese mensaje que los padres, la familia, la sociedad le dan a un chico o una chica. Esto es muy importante porque hace a la posibilidad de pensar salud y enfermedad. ¿Sí? Adelante. También es importante porque nos permite pensar el tema de la contratransferencia, que es algo que los psicoanalistas usamos de una u otra manera, no importa entrar en detalles de cada distintas perspectivas, pero la contratransferencia es una herramienta de la teoría, de la clínica, de la práctica nuestra, que es muy importante en el caso de personas que tienen transgénero o que tienen, digamos, este género neutro, porque hace a cómo nos posicionamos nosotros, cómo se posiciona el otro frente a la persona que es diferente de masculino o femenino. Les cuento rápidamente, digamos, una anécdota hace ya unos 10 años, pongamos por así, que yo fui a un taller mecánico a hacer el service de un auto que había comprado y me dijeron que pregunte por María González, ¿sí? Llegué al taller, pregunté por María González, digamos, y pensé que sería la recepcionista que me iba a recibir el coche. Me hacen esperar y de repente baja un señor vestido, digamos, con ropa masculina. Mucho gusto, María. Yo sentía que era una situación como, digamos, disruptiva, como se dice ahora, y ahí vi que en el cartel del escritorio de esta persona decía, aquí no discriminamos. Gigante un póster detrás del escritorio de esta persona. Le estoy hablando algo de hace 10 años atrás. Hoy en día esto cambió sustancialmente, pero es muy importante cómo se posiciona uno frente a este tipo de situaciones, frente a estas personas, porque cuando se trata de nuestros pacientes, cuando lo que está en juego es la salud de estas personas, la actitud consciente o inconsciente del analista y por extensión de los otros y de la familia y de la sociedad son muy determinantes. ¿Seguimos? Hay varios autores que algunos de ustedes han escuchado en estas jornadas que trabajaron mucho desde la teoría psicoanalítica las cuestiones de género, cuestionando, acordando, y me parece que hay autores como nuestra colega Leticia Glosser Fiorini, seguimos. El que quiere después, yo les paso este PowerPoint y lo pueden leer en detalle, o Jessica Benjamin, o seguimos, o Jean Laplanche, que son autores que se han dedicado mucho a trabajar el tema de la asignación de género, en el caso de Laplanche, y del cuestionamiento del planteo freudiano del Edipo, de la función como la salida normal del Edipo en la lectura clásica freudiana, porque complican para entender este tipo de situaciones. Y creo que es importante dar el mensaje a que los psicoanalistas podemos revisar nuestras teorías a la luz de los cambios culturales. ¿Seguimos? Vamos ahora específicamente al tema de la salud. El matrimonio igualitario, la legalización, todavía no, pero en marcha, de la interrupción del embarazo, la transexualidad y en general las sexualidades diversas están sobre la mesa en la sociedad contemporánea. Y como les dije antes, las leyes de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la posibilidad de legalización del aborto y en general algo que me parece que es muy importante, la tarea del colectivo femenino Me Too es muy importante para entender el tema de la salud relacionada con el género.
especialmente la violencia de género. ¿Seguimos? Me parece que hay un dato que es importante porque, digamos, a mí me sorprendió en el momento que lo leí, que para tener una idea de lo que estamos hablando, en Estados Unidos 2013-2017, 0,5% de la población podría definirse como transgénero. ¿Sí? Piensen que en 300 millones o en 44 millones, 0,5 es mucha gente. Y en relación con la morbilidad, ahí tienen la cita, el 39% de la población transgénero sufre grave malestar psicológico versus el 5% en la población general. Hay 9 veces más riesgo de intento de suicidio y 5 veces más riesgo de tener infecciones, especialmente en los transgéneros femeninos. Esto, digamos, Humberto seguramente lo va a poder decir mejor que yo, pero a mí me impacta cada vez que leo estas cifras, digamos, porque nos da cuenta de lo problemático que puede ser algo que tiene mucho que ver con la percepción que tienen los demás de las personas transgénero. Seguimos. De estos mismos datos, el 25% no buscaba, estamos hablando del 2017, no 2010. El 25% no buscaba atención médica por temor al maltrato. Esto es algo que acá en la ciudad, por suerte, tenemos el servicio del Hospital Durán y creo que ahora hay alguno más que se dedica especialmente porque pasaba esto, que los pacientes no iban a ser tratados porque los maltrataban en los hospitales y no había especialistas en esto. Y en lo social, algo que está muy relacionado con la salud, como les dije al principio, la idea es que las personas transgénero tienen más posibilidades de estar bajo la línea de pobreza, con lo cual se potencian los problemas de salud. Además, violencia de género por orientación sexual es un tema bastante importante. Ahí tienen los porcentajes que espantan un poco, digamos, de violencia en estos casos. Adelante. A ver, anda Sí. redondeando. Bueno, pasamos, Guille, pasamos. Esto también es importante, este es del Hospital Durán, que la mayoría de los adultos trans lo perciben en su infancia. Ahí tienen los datos más en detalle, son de acá, pero similares en Canadá, Holanda y Reino Unido, y creo que es algo que los psicoanalistas tenemos que pensar, ¿sí? La mayoría de los adultos lo percibió en su infancia. La niñez trans existe, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Esto es una cuestión que no voy a tener tiempo de hablar acá, pero solo para decirles la importancia que tiene el grupo de pares en relación con los temas de género y con la violencia de género. Porque el género dominante en la cultura, que es el masculino, digamos, es algo que condiciona mucho la actitud de la cultura y entonces, sobre todo las chicas padecen mucho más este efecto dañino del grupo de pares, sobre todo en el ámbito laboral, y esto es algo que está bastante estudiado, tiene bastante relación con patología mental y también patología física. Pero quiero insistir, para hacerlo corto, en la importancia de la mirada del grupo de pares. ¿Seguimos? 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 Esto es lo que le decía, la dominancia de lo masculino. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Esto tiene que ver con la patología que les decía. Este riesgo mayor para las mujeres porque van en contra del género dominante. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Para ir terminando, seguir. ¿Seguimos? Esto es el gran desafío, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes no binarios y los adolescentes trans? Que me parece que es un tema que tenemos que pensar y los psicoanalistas podemos decir algo al respecto. ¿Seguimos? Para terminar, quizá alguno de ustedes vio
esta noticia en el diario, Marieke Lucas Rijneveld fue la primera persona no binaria en ganar el Premio Internacional Booker 2020 por su novela La inquietud de la noche. Es una joven estrella, como dice ahí, de la literatura holandesa, vive en una granja lechera, mírenla en Google, es muy simpático verla cuidando a las vacas, y ella no se define a sí misma como trans, sino como en el medio. ¿Seguí? Fíjense lo que decía Marieke, ¿no? De pequeño me sentía un niño, me vestía como niño, me comportaba como niño, pero los niños de esa edad siguen siendo neutrales en su género. En la adolescencia, cuando la separación es más clara, me vestí de niña y me convertí en niña, y a los 20 volví con el niño que era en la primaria. Es difícil para mis padres entender que yo no soy la niña que ellos criaron, no está en la Biblia. Lucas, su segundo nombre, que ella le agregó al que le pusieron los papás, era el nombre de un amigo imaginario que tenía cuando era pequeña, cuando se sentía más como un niño que como una niña. Y la idea entonces, quiero transmitir, la identidad es algo en transición, y ella dice, por ahora la respuesta es algo intermedio, pero aún no sé dónde terminará mi búsqueda. Esto para decirles cómo cambió el mundo, ¿no? Esto hubiera sido inconcebible antes, quizá 500 años atrás lo hubieran puesto en la hoguera. Por suerte, ahora gana una persona, digamos, como Marieke el premio Booker. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición, Abel, que seguro va a dar lugar a muchos comentarios y el debate muy completo, así que te agradezco. Bueno, voy a presentar ahora al doctor Humberto Persano, director general de Salud Mental, Ministerio de Salud de CABA, psicoanalista en función didáctica y psicoanalista de niños y adolescentes de APA, miembro del Comité de Psicoanálisis y Comunidad de la IPA, médico psiquiatra UBA, doctor en salud mental UBA, profesor regular adjunto del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina UBA, profesor regular titular de Psicología de la Nutrición, Facultad de la Medicina UBA, director de carrera de médicos especialista en psiquiatría de la UBA, investigador, director de proyectos de UBACIT, miembro del Comité Evaluador Internacional de Journal of Psychoanalysis. Dicho esto, te damos la palabra, Humberto. El micrófono está cerrado. Ahora sí. ¿Ahora se escucha? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Eva, que fue la primera que me contactó. Un lujo participar con Abel. Y gracias, Alicia, por todo este esfuerzo que están haciendo en estas jornadas. Bueno, también una lástima no compartir con Norberto, pero bueno, estamos a la distancia seguramente conectados. Bueno, es un tema complejo el que vamos a abordar y yo voy a tratar de focalizar en algunas problemáticas que tienen que ver con el campo de la salud, justamente por el rol que me toca hoy en la sociedad, que es desempeñar un cargo ligado a la salud mental en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires, y cómo abordar esta problemática, ¿no? Es decir, en principio quisiera hacer una primera definición, acercamiento, que es que todas las problemáticas ligadas a género están ligadas al sufrimiento humano intenso. Eso es algo importante para resaltar, en lo cual los psicoanalistas trabajamos en ese área de sufrimiento mucho, es nuestro campo de trabajo, ¿no? Trabajar con el sufrimiento humano. Más allá de crear teorías y crear técnicas y crear diversos modos de abordaje clínico o diversas maneras de pensar a la clínica con que se expresan los problemas en las personas, trabajamos fundamentalmente con el sufrimiento humano y todas las problemáticas que tienen que ver con género en sus diversas acepciones
están fuertemente ligadas al sufrimiento humano. En algunas poblaciones, como recién decía Abel, en las poblaciones trans, el sufrimiento es infinito, es inagotable. Son personas que sufren por muchos años de la estigmatización, de la victimización, del sufrimiento de las transformaciones que implica una transformación de género. Y eso hace que evidentemente en el campo de la salud tenga una repercusión muy alta, como decía bien Abel, mayores tasas de suicidio, mayores tasas de depresión, mayores problemas con respecto a cómo insertarse en una sociedad binaria y no encontrar un lugar para eso, para su expresión. Y también muy ligado a la violencia. Las personas trans sufren de episodios de violencia de forma mucho mayor que otras personas. Tienden a morir más jóvenes. Como decía bien Abel, no tienen acceso fácil a los escenarios laborales habituales, entonces habitualmente hay una fuerte relación, o por lo menos hubo, no podría decir en este momento, porque la pandemia cambió algunas cosas, pero ligadas al trabajo sexual o prostitución, o etcétera, como salida laboral. Y eso hace que estén más expuestos a patologías de transmisión sexual, como el HIV-Sida, como otras formas de patologías infectológicas. Desde el punto de vista de la salud hay dos grandes problemas. Uno es los sistemas de salud están organizados en forma binaria. Salas de mujeres, salas de hombres. Baños de mujeres, baños de hombres. Y bueno, justamente estas personas que están en una zona intermedia, como bien decía, a ver, por esta chica de la película, bueno, chica, chico, en el medio, bueno. Uno de los desafíos que tenemos en el ámbito de la cultura en salud es generar espacios para aquello que no estaba permitido, moralmente aceptado en su momento, etcétera. Bueno, a partir de leyes como son las leyes de género, empiezan a haber una serie de derechos adquiridos a partir de esas leyes. Yo puedo decir que cuando armé el dispositivo de desórdenes del comportamiento alimentario en el Hospital Borda, uno de los desafíos que tuvimos fue el baño. Es decir, tuvimos que pensar que había que hacer distintos tipos de baños. Baños para hombres, baños para mujeres, baños para personas con discapacidad y baños para personas que no querían tener una identidad definida de género. Y obviamente que ese baño tenía que tener una particularidad porque podían entrar personas que a lo mejor no tenían una asignación específica de género, pero querían usar un baño indefinido, entonces hubo que hacer una sala previa, un antebaño para que puedan ingresar al gabinete específico que decidieran entrar. Digo, y eso es una política de salud, ¿no? Es decir, hacer una transformación en un hospital como el Borda, que históricamente fue asociado a la identidad de género masculino para pacientes psicóticos con identidad masculina, armar un dispositivo donde el 90% de las personas que padecen desorden del comportamiento alimentario son del género femenino y que orientado hacia adolescentes y jóvenes, y les puedo contar que en mi experiencia en ese dispositivo, porque ahora estoy en otro lugar, pero en ese dispositivo que lo creamos nosotros y que, bueno, estuve ahí 20 años, en la adolescencia cada vez hay más
de este tipo de problemáticas, es decir, no sentirse definido ni en un género ni en otro, o con respecto a la orientación sexual, con quién se sienten atraídos. Hay momentos que se sienten atraídos por personas del mismo género, momentos que se sienten atraídos por personas de otro género. Eso en la población adolescente cada vez es más frecuente. Y obviamente que eso implica un desafío para la salud pública, que tiene un ritmo que no es el mismo del ritmo de un consultorio de un analista, que está uno a uno, sino que hay que armar una institución. Y cambiar instituciones es muy complicado. Les puedo asegurar que es muy complicado. Porque las resistencias en las instituciones, hablando de un concepto muy caro del psicoanálisis, es el de resistencia, es mucho más intenso que en los individuos, porque se potencian los colectivos de resistencia y se asocian a otros colectivos ideológicos o de políticos o gremiales y hacen que el concepto de resistencia sea extremadamente intenso. Por eso es mucho más difícil cambiar una institución cuando uno tiene que abordar problemáticas de resistencia. El otro tema es que, como bien decía Abel, cada vez hay más espacios específicos para abordar estas problemáticas. En el Durán hay uno, pero la pregunta es ¿dónde está localizado ese servicio? Es decir, ¿en qué unidad? Bueno, está ubicado fuertemente en la unidad de pediatría, es decir, depende de adolescencia y de pediatría. No está en salud mental, está en el área de pediatría. Y nosotros tenemos un desafío desde la salud mental, desde la dirección de salud mental, porque les cuento problemáticas que nos pasan cotidianamente. Por ejemplo, el otro día una persona que tenía una descompensación psicótica requería internación y su identidad de género era masculina, pero cuando claro, imagínense, recibe a alguien de un centro de derivación y dice, lee el nombre de un varón y dice, bueno, ok, ¿dónde hay camas? En el Borda. Bueno, va al Borda, pero esta persona dice, no, yo no quiero ir ahí. Yo me siento varón, pero les quiero decir que yo tengo cuerpo de mujer y no quiero estar en ese lugar. Y se genera un problema para el sistema, porque de pronto es, bueno, ¿dónde una persona esa puede ser alojada? Y cuando hablo de la palabra alojar, no me estoy refiriendo solamente al espacio físico de una institución, sino quién está preparado para alojar ese conflicto que genera tener un cuerpo y una identidad diferente al cuerpo biológico, genético, cromosómico, fenotípico, etc. Bueno, estamos trabajando en la dirección de salud mental de la ciudad. Una de los desafíos que tenemos es abordar esta problemática del campo de la salud mental y crear una unidad especialmente para personas trans, es decir, para personas que no se sientan identificadas con un género en particular o que sientan que su cuerpo no los representa y se sienten identificados con otra identidad. Y bueno, estamos trabajando con la gente del Hospital Alvear para armar una unidad específica de internación allí. Una de las cosas que contempla la Ley Nacional de Salud Mental, que implica basarse en derechos y basarse en una ley de género, es decir, que la salud mental contemple tema de género. Ahora, hay otro tema muy importante que tiene que ver con el género y que no tiene que ver con la identidad, con los conflictos de identidad, con las transformaciones de identidad, que ya vimos que tienen una fuerte carga de sufrimiento. Que es el tema de violencia de género, que es otro concepto muy fuerte en salud y que lo vemos en salud mental, y donde ahí las mujeres son las que sufren mayor violencia de género que los varones, aunque en infancia eso no es tan así como en adultos. Los niños varones también sufren de violencia de género y a veces de
sus propias madres, es decir, no es un tema exclusivamente de la mujer la violencia de género. Por supuesto que es mucho más frecuente la violencia de género en las mujeres que en los varones, pero en los niños esos porcentajes se acortan. Y el sufrimiento ahí es muy grande porque muchas veces eso está asociado a violencia sexual, es decir, a abuso, maltrato. Y hay muchas niñas que son abusadas y que requieren de un abordaje temprano en el campo de salud mental. En la dirección de salud mental, en este momento yo estoy preocupado por llevar una línea de trabajo hacia lo que es salud mental materno-infantil, es decir, creo que tenemos que trabajar en edades tempranas. Y en esto hay tanta literatura científica del campo del psicoanálisis. Freud mismo nos habló de las series complementarias, de los primeros años de la vida. Todo el mundo sabe que de 0 a 3, de 0 a 5 son años fundamentales para la construcción del psiquismo, pero la gente que viene del campo de las neurociencias y que trabaja con el neurodesarrollo tiene el mismo concepto, que los primeros años de vida son determinantes para las conexiones neuronales que van a determinar la construcción de lo que se llama el conectoma humano, y entonces, bueno, en eso tenemos un punto en común, y yo estoy trabajando en ese campo específico porque es un campo de mucho sufrimiento, donde hay que acompañar el proceso de maternidad, y esto tiene que ver con género, por más que, bueno, hoy podría estar discutido la función materna, pero la concepción de un hijo por ahora sigue siendo campo específico de las mujeres, y les puedo asegurar que ahí hay un campo de sufrimiento muy grande también, sobre todo en el embarazo adolescente, en los embarazos que fueron no deseados, pero que continuaron, en el campo de sectores muy vulnerables. Piensen que hoy tenemos un porcentaje muy alto de gente joven que está muy fuera del sistema. Acuérdense que con la pandemia muchos de ellos han quedado fuera de la escuela. Es un tema muy complejo el que tenemos este año por delante, pero muy complejo. Y eso también hace a la salud, el tema de la salud materno-infantil, es decir, acompañar el proceso de nacimiento. Les voy a contar algo que estoy trabajando y que es muy doloroso de escuchar, y que también estamos, es decir, estamos tratando de armar un triángulo de salud materno-infantil entre el Hospital Pena, la maternidad Sardá y una unidad materno-infantil en el Moyano. Imagínense, una unidad materno-infantil en el Moyano, que era algo inconcebible hace unos años atrás, que un hospital como el Moyano pudiera reconvertirse a tener una unidad materno-infantil. Yo hace muchos años que quise armar esto, en el año 92 lo quise armar en el borde y me fue mal. Me dejaron armar el desorden del comportamiento alimentario en el 99, pero no me dejaron armar una unidad materno-infantil. Yo tomé un modelo ahí de Manchester, en Inglaterra, donde vi cómo trabajaban en una unidad materno-infantil, y bueno, pasaron casi 30 años, pero tal vez lo pueda ver antes de retirarme de la salud pública. De hecho, estamos trabajando fuertemente para eso. Hay un campo que es ese, y el otro, que es el que les decía que es muy doloroso, es el de las mamás con un abuso de sustancias, heavy users, ¿no? Es decir, las consumidoras de Paco. Estamos trabajando en una red entre la Villa 31. Hay una calle, no voy a decir el nombre porque no viene al caso, porque sería identificar, pero hay una calle que tiene un número y que divide una zona de la villa de otra, y del otro lado de esa calle pertenece a la jurisdicción no de la ciudad, es una jurisdicción portuaria, y ahí hay dealers, prostitución, chicas que quedan embarazadas producto de eso, y llegan con embarazos muy mal llevados, y esto tiene que ver con el género femenino y la situación de abuso de mujeres que están en situaciones
extremadamente dependientes de su abuso de drogas y terminan con abuso sexual, con un nivel de prostitución alto, y bueno, esos chicos nacen ahí. Yo estoy terriblemente preocupado por esos pibes porque, digamos, la salud de esas mujeres me preocupa porque seguramente compromete la salud de los niños. Seguramente no, seguro. Estamos trabajando con una colega que es neuropediatra, que se dedica al neurodesarrollo y me habla de datos muy duros, muy crudos, de presencia de alcohol y drogas, el meconio, etcétera, y cosas muy, muy complicadas que alteran el desarrollo cerebral. Entonces, eso está muy vinculado al género femenino y a la situación de explotación sexual, y trabajar en esas áreas es complicado. Pero bueno, encontramos una ventana de oportunidad que cuando van a tener sus hijos, y como son de la zona del área programática de Recoleta, terminan en el Hospital Rivadavia, en el Hospital Fernández. Entonces, encontramos ahí una ventana de oportunidad de rescate para rescatarlas e incluirlas en un programa de salud materno-infantil para sujetos que abusan de sustancias en forma dura, y de eso se va a ocupar el Hospital Alvear. Así que estamos trabajando en esas áreas difíciles, muy complicadas, aristas muy complejas. Y hace poco de la IPA, cuando me preguntaron qué hace un psicoanalista administrando sistemas de servicios de salud en el área pública, y bueno, yo creo que justamente los psicoanalistas tenemos la posibilidad de escuchar, de tener una mirada y de tener una sensibilidad especial por el sufrimiento humano y acercarnos a estas situaciones de alto sufrimiento y ver si podemos rescatar a las personas de ese alto nivel de sufrimiento. Obviamente que sabemos que estamos trabajando con poblaciones difíciles, pero bueno, lamentablemente me he metido siempre en mi vida en lugares de frontera complicados, siempre estuve trabajando en lugares así difíciles, pero bueno, será mi estilo de meterme en problemas y querer tratar de arreglarlos. Pero vamos a ver si podemos aportar algo a este mundo muy, muy, pero muy, muy complejo. Y les acabo de anunciar 3 programas, ¿no? Es decir, una unidad para personas con problemáticas de identidad de género, una unidad materno-infantil para mujeres que tienen niveles de sufrimiento durante el embarazo y el parto y acompañarlas en el proceso de crianza, y una unidad para mujeres que tienen alto consumo de sustancias y que esos chicos van a venir muy complicados al mundo. Y eso es salud, digamos, para mí eso es una perspectiva pública de salud, eso es una política pública de salud en el campo de la salud mental, y tal vez es meterse en el barro, en los lugares complicados. Esto, bueno, creo que el psicoanálisis no debe esquivar trabajar en los espacios públicos. Me parece que una cosa son la perspectiva de los psicoanalistas trabajando como psicoanalistas, y otra es la perspectiva del psicoanálisis inserto en la comunidad. Por eso estoy en el comité de la IPA de psicoanálisis y comunidad, porque me parece que si nos quedamos con la perspectiva de los psicoanalistas trabajando en nuestros propios consultorios, con el sufrimiento individual, el subjetivo de la persona que consulta y que nos paga por eso, estamos dejando por fuera un campo muy rico de trabajo, y nuestra disciplina se achica mucho y no somos visibilizados. Entonces quisiera aprovechar este momento, que es la última etapa de mi carrera en el sistema público de salud. Yo tengo 63 años, me quedan 2 años para jubilarme, entonces no sé si serán 2 o 3 y medio los que me queden de gestión, dependerá de eso. Pero bueno, quiero darle les voy a decir algo, tal vez sea un homenaje a mi madre, porque yo nací en un hospital público. Yo nací en el hospital de Morón, y mi mamá tuvo 3 hijos en un hospital público. Y toda mi vida ha transcurrido, mi mamá quería que fuera pediatra. Miren las vueltas de la vida, ¿no? Terminé aproximándome a la niñez desde el psicoanálisis. Y ella siempre decía, uy, cuando me recibí de médico, decía, ojalá fueras pediatra, que es tan linda la profesión, y me hablaba de mi pediatra.
vengo de una familia de inmigrantes muy sufrida, entonces mis primeras atenciones en salud fueron en la asistencia pública, lo que se llamaba asistencia pública. Entonces, me siento agradecido por la vida, por a donde llegué, y quiero devolver esto, tanto en la universidad como en el sistema público de salud. Y bueno, hoy estamos hablando de una problemática que es género y salud, y hay muchas mujeres como mi mamá que fueron a un hospital público, el hospital de Morón, en el cual yo en algún momento fui practicante mayor de ese hospital, también quise devolver algo, y conocí los lugares, la sala de obstetricia, hice 6 meses de obstetricia. Algún día les voy a contar una anécdota tal vez la más linda que tengo en mi vida de médico. Una vez atendí, la primera guardia que hice como médico clínico me tocó atender el parto de un chico de 7 meses y estaba solo. Y 3 años después, una señora me toca el hombro y me dice: doctor, ¿se acuerda de mí? Digo, en un sanatorio de Avellaneda. Le digo, no, la verdad, perdóneme, tanta gente. Y esa mujer le suplicaba a Dios, invocaba: Dios mío, a este hombre. Bueno, y me dice: ¿se acuerda de Humberto? Y me muestra un pibito de 3 años, ¿no? Ese pibito era el pibito que yo había asistido 3 años atrás en una sala. Bueno, hay muchas mujeres que están así, en situaciones de mucha orfandad, y eso es salud de género. Es decir, tenemos que darle una mirada muy fuerte, porque no todas las personas tienen la posibilidad de ir a la Suiza o Argentina o a Otamendi. Es decir, eso es una parte muy pequeña de la población. La mayoría de la gente tiene partos en los hospitales públicos. Y bueno, yo desde Salud Mental quiero darle un lugar, y sería un homenaje tal vez a las mujeres en particular, a mi madre en particular, y a todos aquellos que llegan al mundo en condiciones no tan favorables. Es hermoso escucharte y da pena decirte que tenemos que redondear o pasar a otro. Dale. Gracias, Humberto. Muy, muy emotivo todo lo que nos traes, nos contás y nos haces vivenciar, ¿no? Porque uno se va metiendo en la piel de lo que decís. Bueno, ahora voy a darle la presentación a la licenciada Eva Rothenberg y la vamos a escuchar. Eva Rothenberg es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y miembro titular de la IPA, especialista en niños y adolescentes de ambas instituciones. Es enlace COWAP, Comité de la Mujer, Género y Violencia en América Latina, profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del Grupo de Investigación sobre Parentalidades FEPAL, coordinadora del área de adopción y familias con diversidad de género de APA, año 2000 hasta la fecha, coordinadora de la Escuela para Padres Multifamiliar en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Servicio de Dermatología, años 2010-2019, asesora del Ministerio de Educación de la Nación Argentina hasta el 2018, estudios de Antropología y Sociología, Universidad de Tel Aviv, Israel. Introdujo el tema de género en la IPA, en el Congreso de Río de Janeiro, y también está en el Comité de FEPAL en la comunidad. Dicho esto, Eva, te damos la palabra. El micrófono. Bueno, ya les adelanto que hay... ¿Volver a tomar el micrófono y la cámara ahí? De preguntas. Vamos a colocar el mail del doctor Feinstein para los que quieran acceder al PowerPoint. Si te parece bien, Abel. Sí, perfecto. Yo ya lo puse en el chat, pero... Bueno, ok, perfecto. Buenas tardes. Bueno, es un gusto haber escuchado a Abel, haber escuchado a Humberto, con tan buenas exposiciones, y bueno, lamento mucho que no pueda estar Norberto Maruco. Bueno, la verdad que me emocionó escucharte, Humberto, porque yo también nací en un hospital público, en el Hospital Rivadavia. Mis padres
inmigrante, soy la única argentina y nací a los 2 meses de llegar a mis padres. Y gracias a que yo nací en Argentina, pudieron tener la visa para quedarse en el país. Así que yo digo que fui terapeuta familiar desde que era bebé. Así que bueno, cómo influye la historia, ¿no? La historia familiar. De esto nos ocupamos los psicoanalistas. ¿Por qué hablar de salud mental y género? Yo creo que un poco como ya lo trajeron Abel y lo trajo Humberto, abarca mucho más que la identidad de género. Cuando hablamos de salud mental y género, hablamos del sexo, hablamos del género, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? Hay muchos temas, algunos se han nombrado, ¿qué pasa con la depresión del puerperio? Que se ha hablado mucho y que en realidad yo cada vez más lo pienso como la falta de recursos, porque uno escucha a las mamás y dicen, todo el mundo habla de qué lindo es tener bebés, pero nadie contó lo difícil que es ser mamá, que es ser papá. Entonces, la depresión puerperal tiene que ver con un tema de género, pero también hay muchas defensas maníacas en los hombres que no esperan ni un día y vuelven al trabajo, y que es una huida hacia las actividades del hombre porque no es fácil asumir la paternidad tampoco. Entonces, de eso se habló muy poco, casi no se habla, y parecería que es un tema de la pareja, una pelea de pareja. Ya Badinter preguntaba, ¿existe el instinto materno? Hoy en día sabemos que la maternidad no es un destino para la mujer y que tanto hombres como mujeres desean o no desean tener hijos. Es una elección. Otro tema que también trajeron es el tema del embarazo adolescente. Yo creo que las campañas del embarazo adolescente muchas veces están apuntadas a cómo cuidarse. Ese es un tema que prácticamente lo saben todos, cómo cuidarse. Yo creo que como psicoanalistas tenemos que pensar las motivaciones inconscientes que llevan al embarazo adolescente, pero las campañas, según mi parecer, tienen que estar apuntadas no solamente a las mujeres, a las adolescentes, también a los varones, porque yo trabajando 9 años en el hospital de niños y bueno, y 15 en el Moyano y Borda con Badaraco y en tu sala, Humberto, vimos que muchas adolescentes quedaban embarazadas porque era imaginariamente la única manera de poder irse de su familia y a veces, en algunos casos, de sentir que tenían algo propio, el bebé. Ahora, los varones también es como una ilusión de que si son papás son hombres y después terminan abandonando a las parejas y a los bebés porque a los 16 años no pueden hacerse cargo de mantener una familia y la adolescente vuelve a su familia sintiéndose mucho más dependiente que antes. Entonces yo creo que las campañas, bueno, y con todo lo que trae en el vínculo con el bebé, las campañas deberían, según mi punto de vista, estar apuntadas tanto a los varones como a las mujeres. Otro tema que me parece muy importante es el tema de qué se piensa como propio de lo masculino y de lo femenino, porque ahora que estamos como mucho más abiertos, sin embargo, vemos que hay parámetros que siguen actuando dentro de la mente. Si bien la mujer ha salido al ámbito laboral, todavía está la pelea, ¿no?, de tener el mismo nivel de sueldo que los hombres, pero también
hay muchas parejas donde la mujer quizás es la proveedora económica y el hombre a veces intercambia los roles y el cuidado de los hijos, pero muchos hombres sienten que se feminizan si se quedan a cargo del cuidado de los hijos. Entonces me parece que todavía hay un tema bastante confuso y que trae síntomas en las parejas, en los hijos, en las familias. Hay un tema también importante que ¿qué pasa con el tema del aborto? ¿No? El aborto, creo que se ha hablado mucho y hay que ver si el Estado no está apropiándose del cuerpo de la mujer, decidiendo, porque digamos que legalizar el aborto no es promover el aborto, es poder posibilitar un aborto seguro para aquellas personas que no pueden continuar con el embarazo por algún motivo. Además, se dice, ¿por qué no nos dan en adopción? Bueno, es otro tema ese, yo creo que hay que diferenciarlo, no es lo mismo un tema que el otro, y además el tema de la adopción es un tema para otro momento, pero no se pueden adoptar bebés. Por nuestra ley, los bebés tienen que estar mucho tiempo judicializados con familias que los tienen en guarda, pero que no pueden encariñarse, no se permiten encariñarse con el bebé porque no pueden adoptar a esos bebés. Y nosotros sabemos la importancia de los vínculos tempranos que necesitan y las funciones parentales ampliadas como las he desarrollado para la constitución psíquica. Entonces, en ese sentido, yendo a la identidad de género, creo que la identidad de género tiene que ver con la identidad que todo sujeto debe construir, una identidad sexuada. Es decir, por eso, como se dijo, la identidad sexuada comienza predípicamente. No está determinada en los primeros años, pero comienza a gestarse y tiene que ver no solamente con lo que dijo Laplanche, digamos, con cómo los padres miran a su bebé, sino también con la autodeterminación del sujeto. Y esa autodeterminación identitaria, subjetiva, tiene mucho que ver con las interdependencias de las funciones parentales y del bebé que busca la pulsión, busca al otro y que busca un contacto. Entonces, creo que el tema de los cambios emocionales que trae todo este tema, el tema de tener hijos, tanto para la mujer, para el varón, el tema de la identidad que van construyendo los hijos. Los padres deciden, en el mejor de los casos, deciden tener hijos, pero luego, ¿qué van a decidir esos hijos? ¿Qué subjetividad, qué identidad? Ya no va a depender absolutamente de los padres, va a depender mucho de esa identidad sexuada de los niños que construyen. Entonces, ¿cómo encontrar estos nuevos desafíos? Muchos padres se sienten malos padres cuando los hijos no responden al ideal de los padres. Y esto repercute no solamente en la salud mental de los hijos, sino también de los padres. La verdad que me gusta mucho el proyecto que está realizando Humberto acerca de priorizar el encuentro materno-infantil en los primeros momentos de vida. Yo quería decir que introduje
digamos, la que se hizo cargo fue Silvia Piscos, pero fue un proyecto de la Escuela para Padres Multifamiliar, ver qué sucedía con los hijos de las mamás internadas en el Moyano, porque se internaba a las mujeres, casi todas madres, y no se trabajaba y no se veía qué sucedía con los hijos de esas mamás. Entonces, en este momento, desde hace años, está funcionando una escuela para padres multifamiliar en el Moyano, y muchas familias del Tobar García que no tienen turnos, mandan a sus hijos con los padres a la escuela para padres que funciona los viernes a la mañana en el Hospital Moyano. Yo creo que hay mucho para hacer. Hay el tema del abuso, el abuso sexual infanto-juvenil, no solamente a las niñas, sino también a los varones. Es decir, el abuso psicológico, el abuso físico, cómo hay un acuerdo tácito de los adultos que deberían cuidar a esos niños, cómo hay una repetición compulsiva de la violencia que se transmite transgeneracionalmente. Creo que el psicoanálisis tiene mucho para decir en estos temas, y felicito que haya un psicoanalista al mando de la salud pública, y debería haber muchos más psicoanalistas. Entonces, a ver, el tema del binarismo, si bien, como dijo Alicia, introduje el tema en la IPA y hablamos de la deconstrucción del binarismo, lo que veo que en muchas personas sigue funcionando el binarismo de manera imaginaria. En muchos trans sigue funcionando el binarismo de modo imaginario, porque no se sienten con el sexo biológico con el cual nacieron. Pero, por ejemplo, alguien que nació hombre y se siente mujer, ¿por qué tiene que operarse los genitales masculinos? ¿Por qué? Porque tiene un modelo imaginario de lo que es mujer, y entonces tiene que responder a ese ideal imaginario de lo que significa ser mujer, cuando nunca va a tener vagina, nunca, por más que le puedan quitarle los genitales masculinos. Yo creo que tenemos mucho para trabajar en este sentido. Ya hay un camino de despatologización, pero también hay un tema de politización de estos temas, donde si nosotros como psicoanalistas o los trabajadores de la salud mental opinamos, podemos ser juzgados como que estamos en contra o que discriminamos, y entonces yo creo que la politización de estos temas le juega en contra a las personas, que, como se dijo, esto conlleva a un gran sufrimiento, y me parece importante poder trabajar la no necesidad de mutilar el cuerpo. Dejo entonces por acá, hay muchos temas planteados y abrimos entonces. Bueno, sí, la verdad que hay muchas preguntas, hay felicitaciones desde todos los lugares que nos podamos imaginar, desde Honduras, Brasil, Porto Alegre, San Pablo, Ecuador, Quito. Pero hay una pregunta, les voy a hacer una pregunta a cada uno, así desarrolla. Hay una pregunta, espera que la busco porque son tantas, que para Abel, donde le piden si puede ampliar el concepto enigmático, traducción e identidad de género de Laplanche. Hay otra pregunta, bueno, agradecimientos, las presentaciones para los dos, muchas felicitaciones, agradecimientos muy claras, muy interesantes, muy vivenciales. Te agradecen mucho, Humberto, de haber podido desplegar. Y si podés desplegar un poco más del sufrimiento psíquico que mencionaste, y agradecen el haberlo relacionado con los derechos humanos. Y a vos, Eva, te piden que hagas otra jornada sobre adopción.
y sobre aborto, que se amerita esa propuesta. Bueno, si quieren empezar a responder. ¿Querés que empiece yo? Dale. Bueno, primero muchas gracias por el interés, por las preguntas. Me quedé impactado por las cosas que dijeron Humberto y Eva. Me parece que el poder hacer como un agradecimiento y un homenaje al hospital público en un momento, digamos, como el que estamos viviendo, creo que es doblemente merecido, ¿no? Digo, esos son los momentos en donde uno ve que hay cosas que, como dijo Humberto, la mayoría de la gente se atiende en los hospitales públicos y la importancia que los gobiernos de la ciudad, del país, estén potenciando lo más posible la salud pública y nosotros hagamos lo nuestro, me parece muy, muy importante. Y quiero hacer también mención a que, como decía Humberto, la IPA tiene un interés especial en todo lo que es psicoanálisis en la comunidad. Humberto está en el Comité de Salud, pero creo que es muy importante que las instituciones psicoanalíticas acompañen esta proyección pública del saber psicoanalítico. Otra cosa que me parece importante que la dijo Humberto es el tema de las instituciones. Creo que yo ayer o anteayer hablaba en una reunión sobre muros y fronteras, ¿no? Y recordaba el trabajo de García Badaraco que Eva citó, de mentes cerradas, ¿no? Badaraco hablaba de cómo las mentes cerradas de las personas o de los terapeutas o de la gente que coordina instituciones a veces obstaculiza el trabajo institucional o el trabajo clínico. Y me parece que es importante esto que decía Humberto y lo que reclamaba Eva. Creo que un psicoanalista se supone que debería tener una mente bastante abierta en este sentido. Para ir a la pregunta específicamente, me alegro también de los programas que decía Humberto y te felicito. En cuanto al tema de la asignación de género, yo le pedí a Guillermo a ver si podía pasar unas laminitas que teníamos ahí sobre el tema de la asignación de género, pero Eva dijo algo al respecto. Digamos, nosotros pensamos en la asignación de género en términos de identificaciones. Nosotros, cuando ponemos el nombre de un chico, cuando pensamos el nombre de un chico, ya estamos asignando un género al futuro niño que está por venir. Esta asignación que hacen los padres, digamos, de género, no es algo voluntario o no es algo solamente voluntario, porque tiene incluida la sexualidad de los padres, lo inconsciente de los padres, que está implícito, perdón, en esa asignación. Entonces, me parece que es importante, esto le agradezco a Eva que lo haya enfatizado, esto no es una tarea pasiva donde el chico recibe el mensaje de los padres y donde los padres saben lo que transmiten. Hay algo enigmático en el mensaje de los padres, por más explícito que esté, aunque le pongan nombre de varón, puede haber algo enigmático, digamos, que no es precisamente de varón, pero también que el chico, y tenemos que agradecer a Silvia Bleichmar, que fue la que habló de la metabolización que hace el chico, cómo el chico se apropia, digamos, en función de su propia, digamos, disposición, cómo se apropia el chico de esos mensajes. Y creo que es importante, ya que lo decimos los psicoanalistas, es pensar que esta asignación y esta traducción tiene implícito lo inconsciente de los padres y lo inconsciente del hijo. Por eso es importante esto de la escuela para padres o el psicoanálisis multifamiliar. Hay algo inconsciente que circula de padres a hijos y de hijos a padres y que nosotros podemos tener un cierto acceso a ese tipo de cuestiones y decir que esto es importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, en nuestra práctica la contratransferencia está sustentada en esa circulación de inconsciente a inconsciente. Y cualquiera sea la relación que tenga uno con la contratransferencia, es algo que nosotros sabemos que existe dentro del campo de nuestro trabajo. Pero también tenemos que pensar que esto que ustedes decían, la importancia de la mirada del otro trasciende nuestro trabajo, ¿sí? La importancia de lo intersubjetivo, que hoy en día
es una corriente muy importante en el psicoanálisis contemporáneo. Tenemos aquí la escuela de Baranger y Mom sobre el campo psicoanalítico. La dimensión intersubjetiva no es solo del campo psicoanalítico, atraviesa todas las relaciones humanas, también la asignación de género. Entonces, espero haber respondido esto un poco a la de que preguntaba Raúl Massino, que le agradezco la pregunta, la importancia que tiene este tipo de cuestiones. Y aprovecho para decirle, a Guillermo me pasaba recién que hoy aprobaron un decreto o ley, no sé qué, de un cupo laboral en la administración pública para personas trans, que más allá de cualquier, digamos, cuestión instrumental, me parece que es importante por lo que yo enfaticé antes, el tema laboral. Humberto habló de la dificultad de la inserción laboral en temas de transgénero, pero no es solamente transgénero. Eva hablaba de por qué a las mujeres se les paga menos, por qué la mayoría de las mujeres, como dijo la jueza esa en la Corte Suprema, cuando hay una mujer es una excepción. Digo, atraviesa el género más allá de lo trans, el tema laboral, y como la mirada de los otros en el tema laboral es muy importante, creo que tenemos que tener conciencia. Quizá el cupo no es la mejor solución, pero por lo menos permite introducir a todo un grupo de gente que si no queda muy marginada. Muchas gracias. Humberto, ¿querés contestar? Sí, claro. Bueno, a ver, la pregunta sobre el sufrimiento es un poco amplia, pero ¿por qué hablo del sufrimiento psíquico? Porque en realidad todas las problemáticas que tienen que ver con género están atravesadas por muchos conflictos, interpsíquicos, intersubjetivos y sociales, culturales. Es decir, y el conflicto trae aparejado el sufrimiento. Digamos, no se puede tramitar un conflicto sin sufrimiento. No hay conflictos sin sufrimiento. Entonces, todas las problemáticas del género están atravesadas por fuertes conflictivas de un sujeto que tiene que afrontar su identidad, su orientación sexual, su elección de objeto, y eso va a tener conflictos a nivel intrapsíquico, también a nivel interpersonal y a nivel sociocultural, y muchas veces la potencia de esos conflictos hacen que el sufrimiento sea muy grande, porque se suman a los conflictos intrapsíquicos, los familiares e intersubjetivos, los interpersonales, más los sociales, más los culturales, y muchas veces eso llevan a que personas, por ejemplo, decidan suicidarse, como habíamos hablado, la alta tasa de suicidio en personas trans, producto que la tensión del sufrimiento es muy alta. A eso me refería con la noción de conflicto. Y que es un concepto central del psicoanálisis, es decir, los psicoanalistas trabajamos con la teoría del conflicto, es una teoría freudiana básica de trabajo de los psicoanalistas. De hecho, el conflicto también es una oportunidad de transformación y de cambio, y eso hace que se alivie el sufrimiento. Cuando alguien elige, tiene un dolor por una pérdida, pero también una gran satisfacción por haber elegido algo que quiere, y eso produce una enorme satisfacción y una disminución de la tensión del conflicto, con lo cual se reduce el sufrimiento. Ahora, cuando el sufrimiento está potenciado, por ejemplo, en el caso de abuso, yo les voy a traer algunos datos de la psicopatología. Ustedes saben que las personas que tienen depresión resistente, es decir, para la psiquiatría, el concepto de depresión resistente es aquella que es resistente a distintos abordajes farmacológicos, a más de 3 psicofármacos distintos, ¿no? Un concepto clásico de la psiquiatría clínica. Pero ¿saben lo que encontraron los estudios de personas que tenían depresiones resistentes? Que en realidad el común denominador había sido el abuso sexual infantil. No hay fármaco que calme ese sufrimiento. Por eso hablé y obviamente, ¿de qué estamos hablando? De más mujeres que hombres. A pesar de que el abuso sexual y queda embarazada y es separada de su hijo, hija, tiene
estos chicos van a parar por lo que decía Alicia y Eva, de las guardias de abrigo, que son familias sustitutas, que no pueden quedarse con la adopción de esas personas, y ahí hay un doble sufrimiento del que está haciendo de abrigo, del chico que se encariña, de la mamá que fue desvinculada. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones, porque hay muchas personas que terminan en adopción que podrían no necesariamente haber caído en proceso de adopción si se hubiese trabajado en la vinculación temprana. Y el tema de trastorno mental severo y acompañamiento, esto es algo que me han pedido desde el órgano de revisión de la ley 2657, que es de salud mental, que es apoyar el maternaje en personas con discapacidad. Y esta es la residencia. ¿Por qué? Porque la justicia actúa rápidamente separando al chico de la mamá. Y después, cuando sé el episodio psicótico, a lo mejor el bebé está a 2 horas de viaje en colectivo de donde está alojada la mamá. Y la revinculación dura 3 semanas, 4. Después la mamá se agota, no va a ver a su bebé y ese bebé termina en adopción. Si nosotros pensamos, los que venimos del campo del psicoanálisis y trabajamos en relación madre-bebé temprana, vemos este problema, tenemos que tratar de resolverlo, y acá no alcanza con hacer una interpretación de lo que está pasando, no, hay que tomar una acción, una decisión política en salud y decir vamos a cortar las distancias y vamos a favorecer la revinculación en etapa temprana, porque esa mamá que tiene un trastorno mental severo, una descompensación psicótica o una organización psicótica de su personalidad, no importa, no voy a entrar en detalles clínicos, pero ser separada de su bebé aumenta su sufrimiento psíquico, su padecimiento mental, no mejora con la pretensión de cuidar al chico separándola. No, lo que tenemos que hacer es acompañar el maternaje de esa mamá que está sufriendo a partir de dispositivos, acompañantes terapéuticos, cuidadores, puricultores, no sé, muchas cosas que se pueden, con las cuales se puede intervenir. Y acá los psicoanalistas tenemos que salir de la comodidad del sillón para ir a la comunidad. Y ese es un tránsito muy complejo para los psicoanalistas, porque también hay mucha resistencia de los psicoanalistas, y acá tienen que ver los institutos que crean psicoanalistas para estar sentados en los sillones y no para salir a la comunidad. Yo me crié en un mundo donde siempre estuve trabajando de mi consultorio y la comunidad, y para mí no es un conflicto, digamos, para mí es algo que está inserto en mi práctica clínica, pero creo que desde la IPA, desde este comité, tenemos que sacar de la comodidad a los analistas de sus sillones para que vayan a ver otras realidades. Y en esas otras realidades nos vamos a enriquecer porque vamos a poder pensar cosas mucho más complejas de cómo nos construimos como seres humanos. Gracias. Hay una pregunta hacia Eva que dice que muchas gracias por traer el tema del cuerpo, que muy buena tu exposición y que es cierto que sigue funcionando el binarismo en muchos trans. ¿Será por eso tanto el sufrimiento? Y también hay una pregunta que no entiendo bien si es pregunta en el sentido de que es lo mismo despenalización que legalización. Bueno, a ver, voy a empezar por la última. En realidad, la despenalización trajo aparejado la legalización. Es decir, fue un trabajo que, la verdad que quiero decirlo porque si bien en Estados Unidos, en el DSM, ya los psiquiatras habían sacado a la homosexualidad como patología mental, yo quiero decir que la inclusión de este tema en la IPA y todas las presentaciones que tuvimos en los congresos subsiguientes, en Berlín, en Chicago, etcétera, etcétera, como que fue permitiendo más el tema. Y en Argentina, la filósofa Diana Mafía, que trabaja el tema del género, me dijo a mí personalmente que el libro Homoparentalidades le dio la base científica a lo que estaba sucediendo y que estaba penalizado y no tenía legalidad.
Entonces, quiero decir que los psicoanalistas tenemos mucho para decir y bueno, cuando ella me dijo eso, que me lo dijo el año pasado esto, a mí me sorprendió porque me di cuenta que yo había sido parte de un movimiento de despenalización y de despatologización sin darme cuenta. Y bueno, la verdad que estoy feliz porque estoy en contra de la discriminación del ser humano, pero estoy en contra de la politización en el sentido de que la problemática, que hablando con muchos centros de Estados Unidos, de México, de muchas circunstancias que me han comentado colegas, que en el momento donde antes de acceder a una operación de reasignación de género, un psicólogo tiene que firmar que esa persona está apta para la operación. ¿Qué quiere decir? De que no va a tener un brote psicótico ni un intento de suicidio después de la mutilación, digo yo. Y resulta que en Estados Unidos, con el tema de las leyes de mala praxis, los psicólogos se veían en un problema, que si decían que esa persona tenía que hacer un proceso terapéutico, lo estaban patologizando. Y si firmaban la autorización para no recibir un juicio de mala praxis, resulta de que corrían el riesgo que esa persona después se quiera suicidar. Entonces lo que firman es en este momento el paciente o la persona, no paciente, pues no es paciente, la persona que consulta en este momento está apto. Y esto tiene que ver con la politización del tema, cosa que deja muy expuesta a las personas. Yo creo que el sufrimiento tiene que ver con dos temas. En el punto trans, digamos, uno es que hay una búsqueda de una identidad sexuada, es decir, que llega la persona, el sujeto, a una cierta edad y siente que no tiene definida su identidad sexual, pero su identidad. Y en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas hay una idealización imaginaria de cómo va a ser su vida con el otro género, cambiándose el género. Cuando esto imaginario no sucede y se encuentra que sigue su sufrimiento, que siguen sus angustias profundas, puede sufrir un estado de despersonalización e intentos de suicidio. Por eso estoy en contra de la politización de este tema. Ok. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Lamentablemente hemos llegado al final. Estamos ya pasados de la hora, pero quiero agradecer muy especialmente a Abel y a Humberto porque los vamos a hacer salir para ingresar a Claudia, que van a dar, Claudia Borenstein, la presidenta de APA, que van a dar las palabras finales para cerrar el ciclo. Muchísimas gracias, Abel, muchísimas gracias, Humberto, por todo lo que trajeron. Bueno, ya que estamos, mientras entra Claudia, no quiero dejar de agradecer a Graciela Steinberg y a Liliana Jiménez, a Rausi, que están colaborando con las preguntas del Facebook y del Click Meeting, y también a Guillermo Amor, que es un amor, porque siempre nos ayuda con las transmisiones y además es el que está a cargo de esto, ¿no? Bueno, si vos querés empezar diciendo algo, o esperamos que ingrese Claudia, ya está ingresando. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Verte. ¿Qué tal? ¿Cómo le... Bueno, no sé. ¿Querés vos empezar a hacer el cierre de la jornada? Sí. Como quieran. Bueno, muchas gracias por invitarme a este cierre, muchas gracias por haber realizado estas jornadas. Fueron realmente impactantes y es muy importante que se realicen este tipo de jornadas abiertas a la comunidad para que realmente se tome conciencia de hasta qué punto los psicoanalistas y los psicoanalistas de la APA hemos cambiado nuestras teorías, nuestra manera de pensar y nuestra práctica. Realmente es muy importante, y esto ha quedado demostrado, digamos, en estas jornadas, que el psicoanálisis
viene debatiendo muchos temas desde hace mucho, lo dije yo cuando me tocó la ponencia la vez pasada, digamos el último viernes, respecto a las discusiones que hubo acerca de la sexualidad femenina en los años 20. O sea, tener un dogmatismo y no transmitir que el psicoanálisis piensa distinto, que no es que se ha terminado la discusión acerca de perversiones sexuales, que la idea de género, digamos, cambió completamente la mentalidad de los psicoanalistas respecto a que una cuestión es la identidad de género y otra cuestión es la elección sexual, que no estamos en el tema de la patologización ni de la normatización, sino de ayudar a cada sujeto a asumir la identidad que desea, con todo, digamos, el riesgo y la angustia que esto pueda hacer para cualquier persona. Es decir todo esto a mí me parece fundamental. Decir también que los psicoanalistas nos interesa fundamentalmente la salud. No es una teoría que solamente explica el funcionamiento mental. Es una práctica que se interesa por la salud, por el bienestar de las personas, y en ese sentido es pertinente. Esta última mesa fue muy impactante realmente, y yo agradezco, digamos, la organización fue excelente, una primera mesa, digamos, bastante teórica sobre la cuestión de la diversidad sexual, una mesa un poco menos teórica y un poco más clínica sobre la identidad de género en los niños, y esta mesa realmente muy comunitaria y muy en el sentido del trabajo del psicoanálisis en la comunidad. Por suerte, tenemos la suerte de que a veces los psicoanalistas, como en el caso de Humberto, o personas que tienen formación psicoanalítica, son nombrados en puestos públicos. No siempre sucede, no en todos los gobiernos, pero realmente luchar por la presencia del psicoanálisis en todos los ámbitos gubernamentales es muy importante. Yo, de hecho, he logrado estar en una red nacional de salud mental, y por eso pudimos proveer de atención comunitaria a una enorme cantidad de personas en pandemia. La APA ha realizado una atención comunitaria enorme en la pandemia. Hemos creado, digamos, una red de contención en donde hay 150 profesionales de la APA atendiendo. Es decir, no es poca la vocación solidaria y pública y de voluntariado que tienen los psicoanalistas. No es cierto que se quieren quedar tranquilos en sus consultorios, cobrando honorarios y 4 sesiones semanales. No es verdad eso. Ya no es así. Es muy importante que transmitamos que los psicoanalistas somos otros, que tenemos una herramienta valiosa para comprender al sujeto en toda su dimensión, que hay una vocación enorme por la salud mental, y que así es la APA. La Asociación Psicoanalítica Argentina atendió más de 1.500 pacientes, 1.500 personas en esta pandemia. Creamos una plataforma solidaria que 7 personas atienden diariamente, de lunes a lunes, todos los días. Es decir, estamos ahí. Que no se sepa es un problema nuestro, tenemos que transmitirlo. No estamos en nuestros consultorios, menos ahora que estamos en lo virtual. Estamos en la comunidad y queremos estar más en la comunidad, y si no estamos más es porque realmente tenemos que luchar para estar. No es fácil que nos llamen, pero de todas maneras lo hacemos. Entonces quería agradecerte, Eva, muy especialmente a Alicia, a todos los que han organizado esto, a los que han participado de las 3 mesas. Realmente, bueno, también estuve yo, pero bueno, no me voy a agradecer a mí misma. Agradezco a todos los que han participado. Y bueno, y es un tema a seguir. Incluso también pienso yo que la institución tiene que pronunciarse ante distintas situaciones, como cuando se sanciona la ley de matrimonio igualitario, ahora si se produce la cuestión de la discusión de la ley de aborto, la institución tiene que pronunciarse. Por supuesto que siempre habrá uno que no está de acuerdo, pero es muy importante el pronunciamiento institucional. Somos una institución progresista, humanitaria, abierta a todo. Debe ser importante que esto se difunda. Entonces, gracias por hacerlo. Muchas gracias. Bueno, gracias también a vos, Claudia, como presidenta de APA, por haber apoyado a estas jornadas. Quiero agradecer a Nora Rever, secretaria de APA COUAP, a Alicia Lagarrigue, todo el apoyo, y bueno, por supuesto Guillermo Amor y todos los que han ayudado atrás de la escena. Y bueno, realmente es un orgullo pertenecer a APA.
Recordemos que María Malizade organizó el tema de COWAP junto con Otto Kemper, pero Mariam le dio todo el vuelo, ¿no?, al tema del género y la violencia, y después, en realidad, ella se ocupó más del tema de la mujer y de la violencia. Y bueno, yo introduje el tema del género, también soy de APA, y APA se está pronunciando en distintos ámbitos, no solamente en el tema de la diferencia y de la discriminación, sino también en la educación, en la salud, y la verdad que formar un psicoanalista, ¿no? Formarnos nosotros, yo me doy cuenta los años de estudio que tenemos cada uno de nosotros, y no podemos desperdiciar nuestra formación solamente atendiendo 50 minutos a algunos pacientes por día. Yo creo que tenemos la obligación moral de salir a la comunidad, y eso yo lo estoy haciendo hace años. Y bueno, el psicoanálisis multifamiliar, que también tiene lugar en APA y que también se difundió al mundo, nació en APA también y también se está difundiendo en el mundo, también es un modo de un psicoanálisis profundo y abierto, donde tiene lugar la atención que no es un lujo atenderse psicoanalíticamente. Así que bueno, yo agradezco muchísimo a todos los ponentes, fue para mí también un lujo. Así que bueno. Bueno, les agradecemos muy especialmente a las dos por este cierre. Están ahí llegando muchas palabras de agradecimiento por las palabras que ustedes están dando. Y es cierto, Claudia, lo que vos decís. Yo que estoy armando todo un ciclo de homenaje a los pioneros, veo que los pioneros desde el comienzo estaban en los hospitales, en odontopediatría, en los hospitales de niños, realmente así nació, de la necesidad de llevar mejores soluciones a los hospitales, que empezaron a estudiar psicoanálisis. Y así que bueno, está en nuestro ADN, en lo que somos. Somos una sociedad psicoanalítica que ama ayudar a la sociedad, y eso es así. Así que bueno, les agradezco mucho, yo me siento muy orgullosa de ser de APA y que ustedes estén llevando adelante estas propuestas que son realmente muy generosas. Bueno, al resto le decimos muchísimas gracias por haber participado, los esperamos, vamos a organizar seguramente otras jornadas con temas tan interesantes como estos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Chao, chao.